está pasando? No estás bien. Cuando terminó hoy día la jornada del juez marroquí Mohamed Bennouna en los alegatos de los abogados de Chile en La Haya, tras ello preguntó a ambas delegaciones si en 1952 era posible delimitar una zona marítima de 200 millas. Bueno, sobre esto y más vamos a conversar con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Luis Felipe Magaluf. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. A ver, en teoría, ¿era posible o no en el 52, cuando se reconocía internacionalmente derecho hasta las 12 millas, delimitar 200? Generalmente en derecho y en derecho internacional la voluntad de las partes siempre puede estipularse libremente. O sea, independiente de que hayan normas o no existen esas normas, si las partes llegaron a un acuerdo, evidentemente ese acuerdo tiene legitimidad. A ver, pero por ejemplo, si yo fuera un país y tú fueras otro y nos ponemos de acuerdo en dividirnos la luna, ¿tiene validez? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Porque la luna es un bien indivisible y es común a toda la humanidad. Yeah. Pero en este caso estamos hablando de un territorio, estamos hablando de límite, estamos hablando de una frontera. Y además, sin perjuicio de los acuerdos o tratados suscritos el 52 y el 54, hubo un sinnúmero de actividades, de hechos, sí, de complementos que después prácticamente lo ratificaron. Pero para preguntarte esto de la pregunta del magistrado marroquí, para entenderlo bien, claro, tú me dices, no, porque la luna ya, pero ¿se parece en algún sentido? ¿En qué sentido? En que, lo que entiendo que viene en el trasfondo de la pregunta es que esas 200 millas no eran consideradas en esa época como algo que se pudieran repartir los países. Mira, yo creo que la pregunta en sí misma es muy complicada tanto para Perú como para Chile, ¿ah? Pero desde el punto de vista del objetivo de nuestro país, yo creo que nos complica menos que a Perú. ¿Por qué? Porque el hecho de que a lo mejor no se haya podido en esa fecha, en esa época, dividir las 200 millas o llegar hasta las 200 millas, eso no obsta a lo que nosotros estamos argumentando en nuestra demanda o en nuestra contramemoria y dúplica, que es que el punto es el paralelo que va desde el hito 1 hacia, ¿no es cierto?, la frontera marítima. Claro, ahora uno puede pensar, y me imagino que es la preocupación que hay en la delegación chilena, de que con esta pregunta, porque en el fondo esta pregunta es la primera ventana que tenemos para saber en qué están pensando los jueces, que esto es algo completamente hermético. Y la primera pregunta que surge de los jueces tiende a cuestionar la legitimidad del que es nuestro punto fundamental, que es el Tratado de 1952. Entonces, en ese sentido, a uno le parece que no da la impresión de que sea una muy buena señal para Chile, porque da la impresión de que los jueces están pensando, bueno, ¿qué tan legítimo era este Tratado del 52 en el contexto en que se firma? No, yo no estoy de acuerdo, Daniel, porque yo creo que el juez no está preguntando o no está buscando ver la legitimidad del tratado. Yo creo que el tratado es perfectamente legítimo. Lo que a lo mejor el juez está cuestionando es parte de las cláusulas o parte de los acuerdos que hay en ese tratado. Entonces, yo creo que no hay que ir más allá de lo que el juez está preguntando. O sea, especular si es que el juez está pensando que el tratado es válido o no es válido, o si hay o no hay tratado, yo creo que es ir y especular más allá de lo necesario. ¿Y por qué sería atingente esta pregunta? Porque aquí no estamos hablando de un simposio académico, estamos hablando de que evidentemente los jueces tienen que tener mejores elementos de juicio para fallar. ¿Por qué la respuesta a esa pregunta podría ser importante para el fallo que den los jueces? Es muy importante porque, bueno, aquí son 15 jueces, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay 15 criterios distintos, hay dos partes, hay pruebas, y por lo tanto, para Chile es fundamental que se acredite que el acuerdo suscrito el 52 y 54 son tratados internacionales, porque rige, como cerró nuestro abogado hoy día, el principio pacta sunt servanda, que significa que todo pacto celebrado debe ser respetado por las partes, y en este caso de buena fe, según lo manda la Convención de Viena. ¿Podría llegarse a la conclusión de parte de la Corte que no era válido dividir las 200 millas, pero sí, tomando el paralelo, que eso regiría para 12 en esa época? Yo creo que eso es ¿Para 12 millas? perfectamente posible. ¿Sí? ¿Y por qué Perú no habrá hecho uso de este argumento? Bueno, yo creo que Perú no busca, Perú yo creo que jamás ha buscado establecer si eran 12, 200 millas o más. De hecho, Perú está incluso alegando en su demanda un triángulo que va más allá de las 200 millas. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que ese no es el tema. Perú quiere que la línea que
marca el límite marítimo no sea paralela al hito número 1. Yo creo que ese siempre ha sido el objetivo y la mira de Perú. La próxima semana van a llegar las respuestas, se fueron con tarea para la casa. El profesor en la última clase del viernes le dio tarea para la casa a las dos partes. Uno supone que la respuesta de Chile va a ser defender irrestrictamente el Tratado del 52. Creo que no hay mayores dudas con eso. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a responder Perú? ¿Qué le convendrá a Perú? ¿Cuestionar el Tratado del 52 de acuerdo a la pregunta? ¿O más bien tienen que de todas formas afirmar que sí tenían derecho a hacer lo que hicieron en el año 52? No, yo creo que Perú va a intentar y va a seguir con su teoría de que lo firmado en el 52 no es un tratado. Y que por lo tanto esto a lo mejor puede significar un argumento más para Perú, para basarse, para sostener, para amarrarse del hecho de que en el evento que existiera un tratado, este no es válido. Yo creo que ese va a ser el argumento de Perú. Pero yo creo que ese no es el objetivo de la pregunta. Ahora, hay... Supuestamente las 200 millas entiendo que es el 81 con la Convención del Mar cuando se empiezan a reconocer como parte de los territorios marítimos de los países. Así es. Mi pregunta es si hay otros tratados que delimiten 200 millas de los países. ¿Hay o no? La verdad que deben haber, pero lo ignoro. Porque en el fondo, si hay... Chile debería recurrir a ese tipo de tratados para decir, bueno, lo hicimos nosotros y lo hicieron otros también. Y por lo seguramente tanto, lo hay. Al igual que hoy día vimos, ¿no es cierto?, que los abogados que defendieron la postura de Chile sacaron a colación muchos otros acuerdos que no tenían formalidad de tratado internacional, pero que eran entendidos de esa manera por las partes y por el derecho internacional. Así es. Hablemos de otros temas interesantes de las exposiciones de Chile de hoy. Esto de los textos escolares que fueron citados. ¿Por qué puede ser importante que un texto escolar de Perú reconozca la frontera del paralelo? Y si cree usted que es efectivamente un argumento fuerte. Yo creo que es un argumento muy importante porque Perú tiene la obligación desde la década del 50, vía decreto supremo, de que todos los textos escolares o cualquier documento donde haya un mapa, y ese mapa refleje límites del Perú, debe ser visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, pasa a ser un documento oficial. En ese sentido, una enciclopedia escolar vigente que marque, ¿no es cierto?, en su libro un mapa que establezca este límite, como lo piensa y lo ve y lo ha tratado Chile, yo creo que es un importante argumento. Perú tendría que admitir que se cometió un error probablemente en ese momento, que alguien se equivocó y por eso se le dio la autorización a un mapa que incluye el paralelo, ¿no? No, yo creo que ese argumento no resiste análisis. O sea, nadie puede estar en un error permanente hace 60 años. Yo creo que no solamente son los textos, sino que también hay otros hechos que van acreditando esto. O sea, el año, si no me equivoco, el año 55, se dictó una resolución suprema donde el presidente de la época reconoce la validez de el Tratado del 52 y del 54. Después, el 68 y el 69, se establecieron actas y se materializó, se delimitó esta frontera marítima con la construcción de los faros, que no tenía otro objetivo que demarcar hacia el mar la frontera marítima entre Perú y Chile. ¿Cuáles han sido los errores también en la práctica de Chile? Porque, por ejemplo, el propio presidente Sebastián Piñera dijo que los tratados podrían haber estado escritos meridianamente más clara, de manera más clara. ¿Qué otros errores uno puede encontrar en el camino que ha cometido Chile? Por ejemplo, otra de las cosas que se mencionaban, el tema de las cartas náuticas, que no siempre incluyeron el tema del paralelo. Claro, yo creo que, bueno, siempre... ¿Qué errores hay? Yo creo que un error claro es no tener un tratado formalmente que sea entendido por todas las partes como tratado y que sea indubitado, o sea, que no haya lugar a duda que es un tratado y un acuerdo de voluntades entre dos países en este caso. Eso es una omisión que pudo haberse corregido. En segundo lugar, obviamente el tema de las cartas náuticas también es una omisión, pero son errores menores, y son errores que hoy día apreciamos dado las circunstancias que estamos viviendo. Pero en este caso, además, yo creo que hay un tema que es trascendental, que es Ecuador. Y yo creo que no podemos soslayarlo. O sea, Ecuador también es parte del tratado. Y Ecuador y Perú también tienen delimitada de la misma forma su frontera marítima en el norte de Perú. Entonces, bueno, el acuerdo del 52-54 es problemático con Chile y no es problemático con Ecuador. Claro, lo que pasa es que Perú de alguna manera logró neutralizar a Ecuador al ofrecerle, bueno, firmemos un nuevo acuerdo, tratado o una carta aclaratoria, lo que sea, en donde nosotros les reconocemos todo lo que ustedes quieran, y con eso evitó que Ecuador respaldara la posición chilena en La Haya.
¿Fue una movida inteligente diplomática de Perú de alguna manera poder neutralizar ese punto con Ecuador? Fue una movida inteligente, pero Ecuador en el año 2005 ratificó en su Congreso el Acuerdo 52. Y el año 2010 mandó una carta, ¿no es cierto?, al gobierno de Chile y dando a entender expresamente que le da toda la fuerza jurídica y entiende como tratado lo celebrado con Chile y Perú y Ecuador. Pero también se contradice después, si él entiende como tratado, específicamente a través de esa carta del 2010, ¿para qué después inscribe de nuevo con Perú algo que ya estaba hecho? Claro, bueno, yo creo que cada país trata yo... de velar por sus propios intereses. No, Ecuador... es una buena jugada, pero lo que yo voy a decir, no debería haberse dicho, a ver, Perú, Chile, ok, juntémonos con Ecuador, negociemos de manera conjunta entre Ecuador y Chile con Perú. ¿No se debe haber hecho eso antes, diplomáticamente? Lo que pasa es que, evidentemente, los escenarios ideales en este tipo de materia no existen, yo creo. O sea, es muy difícil concertar y unificar voluntades en estas materias. Siempre hay temas políticos, económicos, de fondo, que van impidiendo, van favoreciendo, y de alguna manera Ecuador no se vio tocado, Perú utilizó la postura de Ecuador a su favor, defendía de una manera. ¿Pero nos faltó previsión? Es que a lo mejor la hubo y no la sabemos, porque a lo mejor hubo intento, estamos hablando de que han pasado 60 años, o han pasado 20 años, y nosotros no tenemos cómo saber si es que efectivamente hubo o no hubo intentos para ese acercamiento, digamos, en las partes. Luis Felipe Magaluf, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a la pausa en primera edición y volvemos.